Francisco Sabanero pase al frente y comparta con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Bienvenido nuevamente aquí a San Francisco y nos lleva un saludo a todos por allá de parte de las iglesias. Amén. Bendiciones, siervo. Gracias, muy amable. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor, amado, fuerte, fuerte, que se oiga hasta los cielos. Si aquella gente de Éfeso estuvo aplaudiendo 3 horas, fíjese, y no se cansaron, y le aplaudían a su diosa, creían que su diosa tenía poder, por eso se quedaron aplaudiendo. Y nosotros le aplaudimos al Señor, al único y verdadero Dios que vive y reina. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Buenas noches, amados. Nos gozamos en estar una vez más aquí con ustedes. Agradecemos al Señor este hermoso privilegio. Y reciban también un saludo de la Iglesia Central, pueblo de Dios que también está intercediendo por ustedes, y también les suplicamos que ustedes oren por nosotros. Esta es la unidad también en el espíritu del pueblo de Dios, el ruego, la súplica, la intercesión de unos por otros, porque hay situaciones que la iglesia está pasando, amados, y debemos de unirnos. Padre amado, auxilia a nuestro apóstol, a tu siervo, nuestro pastor y la iglesia central, el liderazgo, Señor. Y de la misma manera la iglesia ha establecido tiempos de oración, incluso al liderazgo. Un llamado nos ha hecho nuestro pastor, del apóstol de la misión, Otto René Azurdia, para tener un tiempo de búsqueda, una vez al mes, el liderazgo en la madrugada. Fíjese, hay tiempo ya de oración, y nosotros necesitamos ser sabios y prudentes en Dios. Necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad espiritual que estamos viviendo en el mundo. Bueno, antes de entrar a aspectos de la enseñanza, recibe un saludo, ya se lo compartí, de nuestro apóstol, de Fernando Castro. Él no sé cuánto tiempo hace que no viene por acá, me imagino que mucho tiempo, ¿verdad? También está un poco ocupado, sí, como un año, pero quizá prontamente les visite después de que regrese de las Islas Marías. No está allá, está visitando, está predicando el Evangelio en las Islas Marías, no me malinterprete. Y también me acompaña mi esposa, Marisela Sabanero, y sabe que es... Aleluya. Saluda a los hermanos, Marisela, gloria al Señor. Y nos recomiendan llevar a nuestra compañera, porque si uno predica, enseña, y sabe que el pueblo voltea a ver a la esposa de uno, ¿verdad? Para a ver si es cierto lo que está predicando, ¿verdad? Pero eso es bueno, fíjese, eso es bueno porque nos enseña cómo Dios quiere a nosotros esposos. Fíjese, maridos, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra actitud con la esposa? Amad a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Y qué más dice? Y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Entonces, por ahí va el mensaje. Y mire, hasta se puso contenta, va a sacar fotos. Bueno, anuncios, déjeme ver. No, ya es todo. ¿Quiere que entremos en aspectos de la Escritura? Acompáñeme, por favor, déjeme ver aquí. Yo sé que usted es diestro en la tecnología, pero debo ser honesto con usted y decirle que todavía a mí me cuesta un poquito, pero con la ayuda del Señor aquí vamos a entrar. Déjeme aquí encontrar algo que le quería compartir. Si lo encuentro se lo comparto, pero también traigo algo más que me inquietó el Señor para compartirle. Sabe que tuve un sueño, se lo compartí a mi esposa, y soñé que se desbordó un río y que había mucho pueblo de Dios que buscaba lugares
firmes para pisar. No sé si usted ha visto cuando un río se desborda y que la turbulencia, la fuerza del agua empieza a socavar en las orillas y quiere llevar el terreno. Pues fíjese que vi en ese sueño que eso había pasado y esa fuerza del agua estaba socavando el terreno y mucho pueblo de Dios buscaba dónde pisar, un lugar seguro para pasar a lugares altos. Y muchos lo lograban, pero fíjese que muchos no. Y yo entendí el sueño, que esto está pasando en la iglesia. Han venido torrentes de doctrina, de enseñanzas que quieren llevarse al pueblo de Dios. Y muchos se afirman y caminan en tierra firme, es el fundamento de la enseñanza, y se afirman en lo que han creído. Pero fíjese que mucho pueblo, a mí me sorprendió eso, que esa corriente los arrastraba. Entonces yo quiero que usted y yo analicemos los acontecimientos de hoy en día. Por ejemplo, esa reunión o este personaje que viene a los Estados Unidos y el presidente de este país en reuniones, por ejemplo, con la República de China y con el pueblo musulmán, el liderazgo musulmán. Yo creo que usted ya está enterado que si hace alianza el pueblo de Irak con Estados Unidos, se va a retirar la alianza de Estados Unidos con Israel. Pero Israel, fíjese, ellos son sabios y saben en quién han creído, saben el Dios que tienen. Y el primer ministro ha dicho a Estados Unidos, con Estados Unidos y sin Estados Unidos, nosotros somos el pueblo de Dios y sabemos quién es nuestro Dios. O sea que ellos saben que no necesitan a Estados Unidos para que los defienda. Pero para nosotros, para usted y para mí es una señal profética o el cumplimiento profético que está establecido. Entonces cuando las naciones se levanten contra Israel, ¡fum!, aparece del cielo nuestro Señor con poder y gloria. A ver, déjeme entonces avanzar aquí en esto. Todavía no le he dicho la cita bíblica, ¿verdad? Regálenme un instante, un minuto y ya la encuentro, porque aquí estoy batallando un poquito, pero ya voy a llegar. También hubo un retiro de varones, no sé si alguien de aquí pudo ir allá, hermanos, a las montañas, que estuvo glorioso. Sabe que mientras unos estaban en la montaña, otros estaban acá peleando con demonios abajo, y habíamos algunos otros que estábamos en funerales. Y juntamente con mi esposa nos tocó estar ministrando en un funeral. Y déjeme ser honesto y decirle que es el primer funeral en mucho tiempo en mi vida, o el tiempo que Dios me ha permitido ministrar en funerales, que veo un funeral de esta manera. ¿Me cree usted que la gente tenía paz y gozo en ese funeral? Y era una hermana muy amada, una abuelita que Dios le permitió ministrar a los bisnietos, a los nietos, a los hijos, a los esposos de las hijas. Y fue algo muy hermoso, muy especial, hermanos, que impactó nuestra vida, porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Y es algo que yo creo que no vamos a olvidar, porque Dios marca nuestras vidas de tal manera que nosotros necesitamos aprender a convivir con los nuestros el tiempo que Dios nos conceda de la mejor manera posible, para que el día que usted y yo no estemos, que nos recuerden con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Porque triste sería que alguien de nosotros parta a la presencia del Señor y en lugar de recordarle con cariño, que digan: ay, Señor, gracias que esté en tu presencia. ¿A poco no sería triste? Incluso fíjese, si usted participa en la obra de Dios, también es bueno
porque dice que no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos aquí, ¿verdad? Pero dice la Escritura que si nosotros somos llamados a la presencia de Dios, ¿qué es lo que nos acompaña para estar en la presencia de Dios? Ya leí un Apocalipsis que dice que son nuestras obras, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, para su obra, ahí de repente, si usted evangelizó, el hermano dio un anuncio a los que les gusta evangelizar, se levantó temprano, ya había orado y leyó la Biblia y vino y de repente hasta horas extras evangelizando, ¿verdad? Y tiene que ser usted inteligente en Dios, decir, Señor, aquí está, anótame este otro y este y este y este. Si usted sirve aquí en la obra, lo mismo, Señor. Dice Colosenses que si hacemos algo, lo hagamos como para el Señor. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en la Escritura. Como en veces me sucede esto, yo ya vengo preparado y digo, bueno, dejo la computadora por un lado y entramos acompáñenme al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24 y verso 25. Mateo, capítulo 7, verso 24 y verso 25. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura de la siguiente manera. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24 y verso 25. Dice, por tanto, hablando el Señor Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Acompáñenme a hacer una palabra de oración. ¿Quiere levantar conmigo su mano al cielo, su mano derecha al cielo y decirle, Padre Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, por este privilegio hermoso de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, de poder, Señor, estar en unidad con mis hermanos, con tu pueblo, alabándote, bendiciéndote, honrándote, adorando tu nombre, Señor. Gracias, gracias por ese privilegio hermoso. Gracias, Señor, porque nos visitas, porque tu presencia es real, tu presencia es verdadera en medio nuestro y todo lo renueva, todo lo transforma. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta hermosa visitación. Llénanos de tu presencia, unge nuestras vidas, llénanos de ti, Señor. Que seamos llenos, que nuestro vaso sea lleno de tu presencia y seamos, Señor, ungidos con ese aceite fresco de la unción, con ese aceite tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ahora, al entrar en aspectos de tu buena palabra, Padre amado, te rogamos que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas y llevemos fruto para ti, para tu honra y para tu gloria. Y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces, mire, volviendo a lo que le estaba diciendo, nosotros necesitamos ser prudentes y sabios en referencia a los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día. No podemos ser ajenos o cerrar los ojos y hacernos como que no nos damos cuenta a la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos, en México, y si lo reducimos un poco en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Hay situaciones alrededor nuestro que nos están hablando de una realidad espiritual, amados. Y nosotros necesitamos ser prudentes, perdóneme la redundancia y la insistencia, ser prudentes en Dios. Hay una enseñanza que nos compartió nuestro hermano apóstol, quizá usted la ha escuchado, hablando de las lunas de sangre. ¿No la ha escuchado? ¿No le han compartido un poquito? Y básicamente esta enseñanza se refiere a acontecimientos en los cielos, en el sol, en las estrellas y en la luna. Y hay 4
estadías de la luna o eclipses lunares, y en medio de esas de esas cuatro lunas manifestadas hay un eclipse de sol. Y sorpréndase que la cuarta luna de esas cuatro se cumple el día 28 de septiembre, que es mañana o pasado mañana, creo yo, ¿verdad? Entonces, los judíos, para ellos este acontecimiento de estas lunas, cada que sucede, es el comienzo o el principio o el establecimiento de un acontecimiento que ha marcado al pueblo de Israel. E incluso si lo vemos bíblicamente, es la Pascua, es Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y es un principio y un final, un entrar y un salir, una puerta cerrada y una puerta abierta. Entonces esto es bien interesante y nosotros necesitamos entrar un poquito en eso, porque ya le hablé de Israel, y lo que acontezca en Israel a nosotros nos dice que el tiempo se está cumpliendo. Entonces, en esta enseñanza nuestro hermano nos decía cómo el pueblo de Dios, cuando estos acontecimientos en los cielos que el Señor Jesús mencionó en Mateo 24, los acontecimientos que iban a acontecer en el final de los tiempos, este es uno de ellos, y son señales que se están manifestando para el cumplimiento profético. Y el número 4, que es un signo del alfabeto griego, establece que el número 4 es la puerta, y esa puerta implica que se cierran puertas de Apocalipsis, pero también se abren puertas en Apocalipsis, y es ¿cómo se lo digo? El establecimiento de los estudiosos de las Escrituras están diciendo que es la manifestación de un personaje en la Escritura que le llaman el Anticristo. Por eso ahora ya usted, con esto que le estoy diciendo, ve la razón de mi insistencia en ser prudentes en todo lo que estemos viviendo. Ahora, yo me fui un poquito de lado en ese sentido, pero este pasaje que le acabo de leer en el libro de Mateo capítulo 7, verso 24, habla de un hombre que dice ahí la Escritura que, hablando el Señor Jesús, dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Dice, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y esto me da mucha luz en ver y en saber que van a venir situaciones difíciles que van a golpear la casa, que van a querer golpear la construcción que tenemos, y que van a querer mover el fundamento. Y el fundamento no va a ser movido, porque el fundamento es Cristo. El fundamento es nuestro Señor, es la roca eterna, la roca inconmovible, la roca de los siglos. Sí, denle un aplauso fuerte al Señor. El fundamento no va a ser removido, pero vienen azotes y vienen tormentas y vienen situaciones difíciles que van a probar el tipo de edificación que tiene la casa. Y esto aplica a nuestra casa literal, a nuestra familia, a nuestra vida espiritual. Y en este camino yo sé que usted y yo hemos aprendido a permanecer en Dios, venga lo que venga. Y el libro de Apocalipsis dice que aquel que permanezca fiel hasta el fin, ese será salvo. Entonces el llamado no es ni 10, ni 5, ni 15, ni 20 años, sino que hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vienen
azotes, vienen lluvias, vienen torrentes, y a mí me sorprendió ese sueño, por eso le traje este pasaje, porque las tormentas son tipos de problemas bien fuertes contra la edificación. Los azotes, si usted tiene un hijo o si usted fue hijo pequeño, en veces hacíamos algo y ¿qué pasaba? Papá se quitaba el fajo y venga para acá, mijo, y ran, y ran, y ran, y nos corregían. ¿Por qué nos corregían? Porque nos amaban, amén. Entonces así es Dios, nos corrige porque nos ama. Si yo hago lo malo y Dios no me corrige, yo tengo que tener cuidado. Sí me entiende por qué, ¿verdad? Porque al que es hijo, Dios lo corrige porque lo ama. Pero si no hay corrección, debo de tener cuidado porque puede ser que no sea hijo. ¿Sí? Entonces, vienen los azotes y viene el trato de parte de Dios, pero es para corrección. Y fíjese que esta corrección también fue para el pueblo de Israel. Permitió a pueblos paganos, a pueblos idólatras, Babilonia, los asirios, pueblos que no conocían de Dios, pero Dios permitió que esas naciones subyugaran a Israel. Porque Israel, en lugar de acercarse a Dios, se alejaba de Dios e incluso adoraban a los Baales. Entonces Dios les traía azote con otras naciones, corrección. Entonces, vienen situaciones difíciles, vienen problemas. Y yo quiero compartirle, yo sé que esto quizá usted ya lo ha escuchado, pero déjeme decirle que hay situaciones que nosotros provocamos como humanos, quizá en veces en inmadurez, en lo que, la excusa que usted quiera decir o exponer. Y la salida famosa del cristiano, Romanos 8:28, ¿verdad? Pero claro, después de que yo la regué, a través de esa regada que hice, Francisco, usted no, yo. Dios ahí me va a enseñar a corregir y a hacer bien las cosas. Pero eso no implica que era la voluntad de Dios que yo cometiera un error, sino que yo quise hacer las cosas a mi manera y cometí un error. Y para justificarme digo Romanos 8:28. Es la olímpica del cristiano, ¿verdad? Pero no era así el plan de Dios. Entonces yo tengo que aprender a ser honesto con Dios. Amén. Bueno, entonces van a venir situaciones difíciles a la vida del creyente y una va a ser en veces por desobediencia. Y usted se recuerda la historia de Jonás. Acompáñenme al libro de Jonás, capítulo 1. Y en los primeros versos, yo sé que muchos ya conocemos la escritura, pero dice ahí en Jonás capítulo 1, verso 1 al 4, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos, fíjese, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar, fíjese quién desató la tormenta. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Wow. A esta tormenta le vamos a llamar la tormenta de la desobediencia. En ocasiones el Señor ha inquietado nuestro corazón para ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero está bien rica la camita. Ay, no, que vaya el hermano. Los hermanos de evangelismo. O en vez un vecino emproblemado que uno sabe que tiene problemas
Y el Espíritu Santo de Dios nos ha inquietado de decir, háblale de mi palabra. Ay, Señor, ¿y si me rechaza? Ay, Señor, es que no sé si yo le pueda decir, Señor. Solo son ejemplos, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? En ocasiones en la iglesia nos dicen, hermano, necesitamos ayudas de servicio. Hermano, necesitamos ayuda en protemplo. Hermano, ocupamos maestros de niños. Perdón. Nos hacemos que no oímos. Y Dios ya nos ha dado un don. Todos aquí, fíjese, repita conmigo, yo tengo un don de Dios. Es más, no limitemos a Dios, yo tengo dones de Dios. Pero fíjese que en ocasiones el pueblo de Dios esconde los dones. Y ahí los tiene guardaditos. Pero yo sé que usted tiene más de un don. Pero es necesario que lo pongamos a trabajar. El Espíritu de Dios ya nos ha inquietado a que le sirvamos al Señor, porque es un privilegio hermoso y es algo de mucha honra el servir a Dios, el servir al pueblo de Dios. Y usted y yo necesitamos valorarlo y no hacer como que no nos dimos cuenta. Otro ejemplo, en ocasiones tomamos decisiones. Déjeme ir primero con los varones. Hay un negocio por ahí y en vez uno no le quiere decir a la esposa porque uno ya sabe que lo primero que va a decir la esposa, no. ¿Sí? Entonces le ofrecen un negocio y uno dice, sí, y luego si lo compro y vendo esto y ya le gané tanto y así, y fíjese, uno toma la decisión. No le consultó al Señor y mucho menos a la compañera. Y toma la decisión y ándele que sale un fraude. Déjeme pensar en algo bien simple, un carro. Compra el carro, le dijeron que era, híjole, y de esos Honda, hermano. De esos que le meten muchas millas y duran un montón y mire, se lo doy bien vara. Y ya va y lo compra y de repente lo echa a andar, le dura 2, 3 días y al tercero hasta ahí llegó el motor. Y con ese dinerito, fíjese, podríamos haber hecho otras cosas que se ocupaban en la casa, que ocupaba la familia. Prioridades, pues así le llaman, ¿verdad? Prioridades. Pero como yo hice una mala inversión, entonces van a venir situaciones económicas difíciles a mi vida. Pero yo no hice caso. Yo no hice caso en escuchar la voz de Dios y yo no hice caso a lo menos pedir una opinión. Si no quise ir con mi esposa, pues menos voy a ir con el pastor y menos con los ancianos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces vienen situaciones difíciles porque yo entré en rasgos o en líneas de desobediencia. Entonces me acerco y le pregunto a Dios, ay Señor, ¿por qué permites mi economía, Señor? Está terrible. Y del cielo me van a decir, fíjate lo que estás haciendo. Y no he hablado del diezmo ni de las ofrendas. Wow, esto está serio, ¿verdad? Fíjese cómo en aspectos pequeños uno puede entrar en desobediencia con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Del cielo nos llama la atención para que corrijamos. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás sabía que era portador del mensaje genuino y verdadero de Dios. Tenía la palabra de Dios en su boca para salvación. Y no solo de una persona, de todo un pueblo, de toda una nación. Imagínese que usted aquí en este lugar, usted ha recibido enseñanza, usted ha recibido alimento, pan del cielo, revelación, palabra ungida, palabra revelada. Y allá afuera hay mucha gente con mucha necesidad de Dios.
y que yo me cierre en mi mente, en mi corazón, y que diga no, vean a ver qué hacen. Ese es su problema. Porque eso fue lo que hizo, literal fue lo que hizo Jonás. Porque se fue a dormir. Y sabía que Dios lo había mandado a establecer un juicio para Nínive si no se arrepentían. ¿Y qué dijo Jonás? Que se los lleve el río. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo le llamamos a esta primera tormenta? La tormenta de la desobediencia. Que en ocasiones entramos en líneas de desobediencia con Dios, con Dios. Ahora vamos a ver otra tormenta, porque las tormentas van a venir sobre la casa, y la casa dijimos que aplica a la familia y a mi vida espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, número 2. Acompáñeme por favor al libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Cuando lo tenga dice amén. Mateo 8, 23 dice: cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Wow. Mire, esta tormenta que llegó a la vida de los discípulos, y el Señor Jesús ahí estaba con ellos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen problemas? Levanten la mano derecha. De cualquier índole. Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿usted cree que Jesucristo no se ha dado cuenta de que estamos en problemas? ¿Usted cree que Jesucristo, el Señor, no sabe que tenemos problemas? En veces emocionales, en veces espirituales, en veces económicos, los más jóvenes sentimentales y de otros aspectos, ¿verdad? Entre pareja, así. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor Jesús no se da cuenta de eso? Porque ahí los discípulos se les vino el tormentón. ¡Ras! Y imagínense la lluvia, el torrente ahí, y el Señor Jesús estaba en la barca con ellos. Lo mismo pasa en nuestra vida. Se levantó un problemón y usted no supo ni cómo, ni cuándo, ni de dónde, pero se levantó el problema. Y de repente nosotros, fíjese, me incluyo en el costal, nosotros actuamos como los discípulos en la barca con el Señor Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban asustados y recurrieron al Señor como reclamándole que el Señor no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y en veces uno llega a la presencia de Dios con reclamo. Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Yo, tu siervo, predicador predicador. ¿Por qué no permites esto, Señor, para los hermanos en liderazgo? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Cuestionando uno a Dios, hermanos. Como diciéndole, Señor, como María y Marta, ¿se recuerda cuando murió Lázaro? Que le reclamó al Señor: si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no se hubiera muerto. Y en veces nosotros
Espero en Dios que usted no, pero por si hubiera alguien reclamándole al Señor, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué permites esta situación difícil? Si yo te sirvo, si yo busco tu presencia, si yo ayuno 40 días, no soy como los hermanos de evangelismo que ni oran ni ayunan. Imagínese, y Dios permitiendo situaciones difíciles en nuestra vida. Y nosotros, usted y yo, actuando como que el Señor no está y que no se da cuenta. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús con los discípulos? Se levantó, fíjese, se levantó, le habló a la tormenta y a los vientos. Calla y enmudece, y ¡pum! Y vino gran bonanza. Pero antes de hacer eso, ¿qué hizo el Señor Jesús con los discípulos? Yo no quiero que el Señor Jesús a mí me diga eso, hermanos. Sí lo leyó conmigo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Ay, ay, ay. Porque en veces, fíjese el pueblo de Israel cómo era. Le reclamaron a Moisés de su camino en el desierto. Nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Allá comíamos ajos y cebollas. Se recordaban de los ajos y las cebollas. Es como cuando algún creyente ya está en Cristo, le empieza a ir difícil y de repente se acuerda de cómo él iba en el mundo, fíjese. Yo conocí una señora allá en una iglesia de las que visito y era dueña de un restaurante. Y me dijo, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, amén, dígame, hermana. Dice, ¿me puede explicar una cosa que yo no entiendo? Dice, fíjese que yo tenía un restaurante y me iba muy bien. Tenía mucha clientela y económicamente estaba bien establecida. Pero vine a Cristo, hermano, y me ha ido mal. ¿Qué estaba diciendo la hermana? Que no le convino venir al evangelio. Lo que la hermana no sabía es que del cielo estaban tratando su vida, su corazón, porque su corazón no estaba en Cristo, su corazón estaba en lo que estaba sacando del restaurante. Wow. Porque ella estaba reclamando que le iba mejor en el mundo. ¿Nos ha ido mejor en el mundo, hermanos? A mí no, ¿a usted sí? A mí no. El mundo, ¿qué nos trajo, amados? El mundo y el diablo, diga, el Señor lo reprenda. ¿Qué fue lo que nos trajo a nuestra vida? ¿Quiere que le recuerde o así le dejamos? ¿Así le dejamos? Bueno, pero ¿qué nos dio el mundo? ¿Y qué nos dio Cristo? ¿Qué nos dio el Señor? Para empezar, perdón de pecados, vida y vida eterna en su nombre. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso fuerte. Aleluya. Ahora vamos a Mateo 14. Mateo 14, cuando lo tenga dice amén. Vamos a estar leyendo del verso 22 en adelante. Diga amén, por favor, mientras yo agarro un traguito de té. Gracias, hermanos. Dice la Escritura: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Estoy leyendo Evangelio San Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo:
Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Mire, aquí hay otra tormenta donde vemos hombres de mar, hombres experimentados en la pesca, hombres experimentados en situaciones difíciles dentro del mar, y más sin embargo, cuando se levantó una tormenta, y no tan solo la tormenta, sino cuando vieron al Señor caminando sobre las aguas, dice ahí que se espantaron. ¿Cómo le podríamos llamar a esta tormenta sobre la vida de los discípulos amados? La tormenta para experimentar lo sobrenatural de Dios. Fíjese, el Señor Jesús se les apareció. Y hay pocas versiones que dicen fantasma, ¿verdad? ¿Usted antes de venir a Cristo escuchó de fantasmas? ¿O solo de la Llorona? ¿Sí? ¿Cuántos oyeron de fantasmas allá donde crecieron? Un montón de cosas, de historias, ¿verdad?, que cuentan. Y fíjese, no andan tan erradas las gentes, porque hay cosas que no son mitos, que hay cosas que sí sucedieron donde crecimos, ¿verdad? Allá por Guanajuato es la Llorona, no sé dónde usted creció. ¿Qué es? A los que les da risa, ¿qué es lo que, verdad? Pero fíjese, la gente dice de cosas, algunos que sí las vieron, otros que las oyeron y le pusieron su granito de arena, y ya se hizo un cuento ahí, ¿verdad? Pero déjeme decirle que donde yo crecí era la orilla entre el pueblo, que ya es ciudad hoy día, y los campos. Mi papá era herrero y nosotros herramos caballos. Entonces ese punto era estratégico y ahí Dios permitió que creciéramos. Y a mí me gustaba porque para un lado tenía huertos y nos íbamos hasta nos robábamos los duraznos y las manzanas y todo. Y del otro lado ya era la ciudad, el pueblo pues. Pues fíjese, un día estando en esa orilla en la noche, eso no me lo contaron, estos ojitos lo miraron. Yo vi, amados, en la noche a una mujer que brincaba y ¡pum!, y se iba de un lado a otro como si fuera una pelota. Y no era una pelota, le cuento, ni menos de plástico. ¿Qué cree usted que era? ¿Una qué? La Llorona, dice. No, la Llorona no es. La ciguanaba. Era una bruja. Era una bruja. Entonces, eso de brujería y todo ese rollo es real, amados. Eso de gente que vaya, hace limpias y amarse y cuanta cosa el Señor reprenda, diga amén. Es real. Y donde usted y yo estamos caminando es confrontación de poder a poder. Donde el fundamento de lo que hemos creído, si el otro poder logra sacudirlo, nos mueven. Por eso vienen situaciones difíciles y del cielo a usted y a mí nos quieren establecer en lo que hemos creído, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Dios vivo y verdadero, el Señor de toda la gloria. Y van a venir situaciones difíciles, van a venir conflictos, y usted y yo hemos aprendido a pararnos de frente y de pie al problema y decirle: en el nombre de Jesús, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
van a venir conflictos, van a venir problemas serios. Y nosotros, usted y yo, necesitamos aprender a confrontar eso con lo que Dios nos ha enseñado. En primer lugar, su palabra. En segundo lugar, el poder de su Espíritu Santo, la autoridad de su nombre, y nosotros declarar lo que Dios nos dice que ha hecho por nosotros. Entonces, el mundo espiritual conoce y sabe. Aquí los discípulos se espantaron de ver al Señor Jesús. Imagínese, yo en vez le digo esto a mi esposa, a ella le da risa, porque imagínese a esos hombres bigotones, con un bigotón grandote, así estilo Pancho Villa, y ¿verdad? Mexicanos y toda la cosa, y de repente ven al Señor Jesús caminando sobre las aguas. ¡Ah! ¡Ay! Un fantasma. Y no era un fantasma, era el mismo Señor Jesús. A usted le da risa. Pero imagínese a esos hombres. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Qué hacemos usted y yo si en este instante Dios permite una manifestación angelical de parte de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Espero en Dios que usted y yo seamos como Gedeón. Si fue Gedeón, ¿verdad? Que le dijo: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los contras? ¿Verdad? No, bendito sea Dios, no salió corriendo, ¿verdad? Entonces viene ese tipo de confrontación espiritual también. Y yo le hablé de solo un ángel. Y déjeme decirle que también hay otros poderes que pueden manifestarse. ¿Y qué vamos a hacer? Espero en Dios que no gritemos como los discípulos. ¡Tarán! Hermano, en estos viajes que mi esposa y yo hemos salido, ¿qué cree que nos hemos encontrado? Y no lo hemos buscado, Dios nos es testigo. Manifestaciones demoníacas. Y no se lo digo esto por jactancia, le digo por razón de la enseñanza y para la honra y para la gloria de Jesucristo. Sabemos contra quién estamos peleando, pero también sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y viene esa confrontación, y en su casa, situaciones difíciles que se han levantado, situaciones que usted está pasando que no sabe por qué surgieron, o situaciones que han limitado su economía, déjeme decirle que puede ser un conflicto espiritual y que usted tiene que confrontarlo, pelear contra eso y decirle: demonio de miseria, te me largas de mi casa, no tienes nada conmigo, fuera en el nombre de Jesús. Ay, hermano, así le voy a hacer. Si no quiere, no grite, pero dígale: fuera en el nombre de Jesús. Y solo le estoy dando un ejemplo sencillo, pero no soy profeta y no tengo mucho discernimiento, aunque un poquito, pero sí sé que en estos lugares se mueven cosas. Y que ustedes han entrado en confrontaciones de poder a poder, y que Dios les ha dado la victoria, y que Dios les seguirá dando la victoria. Pero hay que pelear, hay que pelear, hay que arrebatar, hay que arrancar, hay que recibir, hay que todo aquello que nos han robado. ¿Sí? No. En el nombre de Jesús, me regresa lo que me ha robado. Hermano, nos han robado muchas cosas. Fíjese, sencillo, en veces lo primero que quieren robarnos en la casa es la paz, la comunión entre pareja, la relación entre padres a hijos. Y de repente a nuestros jóvenes le dicen: no, tú ya tienes cierta edad, no, tu papá ya no tiene nada que decirte. Un demonio de rebeldía se quiere meter ahí. A la esposa: ¿y quién es ese tu marido? Mira, no, tú no tienes que hacerle cargo. Un demonio de insujeción.
Y de repente al esposo, no, aquí se hace lo que yo digo y no lo que el pastor dice. Un demonio de machismo. ¿Sí o no? Mire, el hermano ya está inventando demonios, dice. Pero sí o no hay conflictos en las casas y que de repente uno ni cuenta se da y ¡pum! Ya está ahí el problemón. ¿De dónde surgió eso? ¿Será acaso que empezamos de veras, de verdad buscar a Dios y que surgió eso? Déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que esta es la realidad. Pero bendito sea Dios que aquí hay hombres y mujeres valientes en Dios, que nada los ha atemorizado y han declarado la palabra de Dios, se han parado firmes, permanecen firmes y permanecerán firmes hasta la manifestación gloriosa de nuestro bendito Redentor. Ahora, ¿por qué le tengo que enseñar todo esto? Yo voy a ir adelantándome por razón del tiempo, me falta una tormenta. Pero déjeme decirle que lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos, después de que se embarcaron y perdieron todo lo que iba en la nave, se le apareció un ángel al apóstol Pablo y le dijo a Pablo que Dios le había concedido a toda esa gente que iba con él y que no iba a haber pérdida de vidas, solo del barco. Pero le dijeron a Pablo: ahora tú ponte en pie y avísales, diles lo que Dios te ha dicho. Ahorita lo vamos a leer. ¿Y qué significa esta tormenta? Y la respuesta es sencilla. Hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que a través de los conflictos, a través de los problemas bien difíciles, ya no cuestionan a Dios, ya entendieron que hay un trato de parte de Dios, no por razón de ellos, sino por razón de aquellos que se van a acercar a sus vidas, y aquellos Dios los trabajó de tal manera que son hombres y mujeres de fe, y que en el momento de conflicto van a ser capaces de sostener a otros con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza de parte de Dios en sus vidas. Ya no cuestionan a Dios. Ya no van y dicen: Señor, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué esto otro? Sino que han entendido que hay situaciones que son permitidas del cielo para una confirmación de la fe, para decirnos que estamos caminando, que estamos avanzando, que somos hombres y mujeres maduros en Dios, los cuales Dios anda buscando, para que cuando las naciones, la gente con el conflicto que se avecina, con la problemática no tan solo económica, política y religiosa y hasta racista que quiere levantarse contra el pueblo de Dios, existan hombres y mujeres genuinos de Dios que se paren firmes y proclamen la genuina y verdadera palabra de Dios. Y que usted diga: no, yo sé contra quién estoy peleando, y no va a tomar unas armas literales, sino armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y usted va a decir y confirmar el llamado que Dios le ha dado. No nos trajo Dios a este lugar para acomodarnos, nos trajo a este lugar para ser formados, para ser instruidos, para ser equipados, para ser portadores del mensaje glorioso de salvación y de restauración en Jesucristo nuestro Señor. Si un día usted había pensado servir a Dios, hoy es el tiempo. Si un día usted había pensado hacer algo para Dios, hoy es el tiempo, porque el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha llegado. Se avecinan situaciones difíciles, no tan solo para Estados Unidos, para el mundo entero, pero no tan solo en San Francisco. En muchos lugares hay pueblo de Dios que ha entendido a lo que Dios les llamó y se van a parar, se van a poner firmes con la convicción de aquello que Dios ha puesto en sus corazones, y les va a decir a las gentes: no hay esperanza, no así lo que el mundo ofrece, hay esperanza en Cristo Jesús. Déjeme decirle, no hay poder político, poder económico y poder religioso que pueda solucionar los problemas que se avecinan.
Los problemas del mundo, incluso los gobernantes del mundo, se van a aliar, van a crear una alianza con una iglesia grandota, mayoritaria en todo el mundo. Pero déjeme decirle que esas son alianzas del mundo con una iglesia que no es la verdadera iglesia. Y van a decir, sí, ahora paz y seguridad. ¿Qué le dice eso a usted? Son las naciones, los gobernantes. Cuando el mismo Señor Jesús vino hace 2000 años, los gobernantes, los religiosos, la gente en autoridad fueron los primeros en rechazarlo. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque estaba no tan solo en contra, sino que no se hacía parte de los sistemas establecidos. El mismo sistema religioso establecido, conocían la ley de Dios, pero el pueblo de Dios estaba lejos de recibir la palabra de Dios, la administración de Dios, porque había hombres religiosos que no entraban al reino de los cielos, pero tampoco permitían que otros entraran. Y vino el Señor Jesús y abrió la puerta, no tan solo para su pueblo, sino también para usted y para mí, que somos los gentiles. Y ahora, bendito sea Dios por esa gloriosa esperanza. Viene el tiempo, amados. Llegó un hombre conmigo y me dijo: mira, Francisco, Dios me habló y trajo un profeta que yo sé que es genuino de Dios, y me dijo: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Hoy, amado, hoy es el tiempo. De aquí en adelante, si usted anhela hacer algo para Dios, hágalo con todo su corazón. No piense, mañana o en 3 años, etcétera, etcétera. Si está pensando en hacer algo para Dios, hágalo hoy. Hagámoslo hoy, porque el tiempo se ha cumplido. Póngale fecha. Póngale fecha, por favor, y veamos alrededor, no tan solo de Estados Unidos, en el mundo entero, serie de acontecimientos que van a empezar a suceder. Entonces usted va a ver, es el anunciamiento de lo que Dios establece en su palabra. El tiempo se ha cumplido. Y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido. No me extrañó a mí, fíjese, el nombre del retiro de varones en las montañas. ¿Cuál fue el nombre de los que fueron? ¿Se recuerdan? ¿Perdón? Despertando a los. ¿Por qué despertar a los valientes? ¿Qué será la razón? La respuesta es sencilla: están dormidos, pero son valientes. ¿Sí? Valientes dormidos. Y hay, amados, el llamado a la iglesia a recibir la administración de Dios, de parte de Dios, de un espíritu de Elías, de un espíritu de David, en el buen sentido, claro, de un espíritu, usted póngale el nombre de los profetas, en el servicio a Dios, porque el tiempo se ha cumplido. Ahora yo cierro. Este pasaje del libro de los Hechos, muy conocido por usted, capítulo 27, dice el apóstol Pablo, usted lo puede leer en casa, capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciendo: amigos, veo de seguro este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta con mira hacia el noreste y el sudeste, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un viento del sur
creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave, mire, la tormenta, y no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla que se llama Claudia. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Unos versos más adelante dice el 20, como si ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este prejuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vidas entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche, mire lo que pasó aquí, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que están contigo. Por tanto, tened buen ánimo, compañeros, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Aleluya. Aleluya, hermanos. Vea este pasaje de la Escritura y comparémoslos, hermano, o miremoslo en nuestra vida. Que vino una situación difícil, pero Dios me habla por su palabra. Dios me habla por medio de un ángel. O Dios me puede dar una visión nocturna. Amén. Entonces ya entendí el plan de Dios. Que esa situación difícil que Dios permitió en mi vida no es tan solo por causa mía, aunque Dios me está enseñando, sino es por razón de los que van conmigo. Por razón de tu casa, de tu familia. Déjeme decirle con dolor y con tristeza que en veces me duele mi corazón en encontrar hombres que no interceden por ellos mismos, y si no interceden por ellos mismos, ¿usted cree que van a interceder por su casa? Pero a Pablo aquí Dios le mostró, Dios lo trabajó de tal manera que Pablo, aunque la situación estaba difícil, porque dijo que perdieron toda esperanza, ¿sí o no? Entonces va a haber situaciones en nuestra vida que no vamos a poder hacer nada, amados. Que viene la situación difícil, no vamos a poder hacer nada, porque del cielo la permitieron y es Dios, no es ni el diablo. El Señor lo reprenda, diga amén. Del cielo permitieron la situación difícil. Entonces ahí Pablo también me da otra enseñanza: que no pelee, que no me oponga a eso, sino que aprenda a dejarme llevar en Dios, reposado en Dios, tranquilos. Que llegó esta situación, vamos a ver qué Dios hace. Vamos a ver qué Dios hace. Ya no peleamos, ya no reclamamos, ya no renegamos, ya no nos enojamos, sino que ya entendimos que cuando venga el tiempo en Dios, Dios nos va a dar una respuesta. Y por la experiencia que tú estés viviendo, por muy difícil que sea, Dios te va a trabajar y te va a enseñar de tal manera que un día después de que pases esa situación bien difícil, tú te vas a poner de pie y le vas a decir a los que están a un lado tuyo: ten ánimo, Dios te va a sacar adelante. Dios te va a sacar adelante. Dios te va a sacar adelante. Él ha prometido, Él es fiel, justo y verdadero. Él ha dado su promesa de restauración, de bendición y aún de liberación para nuestras vidas. Y yo creo que lo que Dios dice, Dios lo hace. ¿Cuántas promesas tenemos de Dios para nuestras vidas, amados?
¿Acaso, fíjese, con un solo verso le puedo decir de esto? Dice la Biblia, no lo digo yo. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Y en veces uno ahí, ay, híjole, ¿la haré o no la haré? Ay. ¿Quién comenzó la obra? ¿Quién te llamó al evangelio? Entonces, ¿no será capaz de perfeccionar la obra de Dios? Claro que no nos han dicho del cielo cómo, ¿verdad? Pero de que la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Y fortalecidos en Dios, mire, ya no nos amedrenta nada. Y van a venir situaciones, va a venir gente queriendo detener el fluir de Dios, la vida de Dios, la autoridad de Dios, la unción de gracia, el poder de Dios que va a fluir aquí, todo esto alrededor. Y usted le va a decir, como Pablo le dijo al mago aquel, con una palabra de autoridad, lo cayó y hasta lo dejó ciego. A toda esa gente de aquí alrededor que en veces les avientan ajos y chilca y toda la cosa. Señor, lo reprenda, perezcas tú y todo lo que haces, arrepiéntete porque vas rumbo al infierno. Pero un pueblo ya sin temor, un pueblo firme, seguro del Dios que nos ha llamado, del Dios en quien hemos confiado, del Dios poderoso en quien hemos creído, que es suficientemente poderoso para hacer las cosas mejor de lo que creemos, pensamos o siquiera imaginamos. Wow, amados, yo me imagino esta obra, esta iglesia, amados, gloriosa, fructífera, fluyendo en los dones, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la vida de Dios, hermanos, fluyendo. Y van a decir aquí alrededor, ¿qué está pasando en ese lugar? En parte hablamos y en parte profetizamos. Viene crecimiento. Prepárense y expandan las estacas, porque Dios ha preparado un pueblo en este lugar. Y bendito sea Dios, dígale, bendito sea Dios, porque yo soy parte de ese pueblo que Él ha comprado por precio. Eres parte. Amén. Entonces yo cierro. Todos aquellos, si mi hermano pastor me permite, todos aquellos que quieran decirle a Dios, aquí estoy. Si un siervo necesitas, heme aquí, yo iré. Todos aquellos que en su corazón anhelen renovar su entrega, renovar su servicio, renovar votos, si usted quiere decirlo así, en la búsqueda, en la entrega, en la dedicación a nuestro Dios, venga por favor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que Dios ha establecido. No espere más, amado. No espere más. Dígale a Dios, me llamaste, me salvaste, me compraste por precio. Me has llamado a tus caminos no por quien yo era, sino por tu bondad, por tu misericordia. Aquí, Señor, el tiempo que me permitas caminar por esta tierra, por el